Romanos 8:28 es un versículo muy conocido y seguramente que se nos ha predicado mucho sobre este pasaje, pero el Señor me ha puesto el sentir de hablar sobre este tema, que lo he titulado "Hay fracasos que significan victorias". ¿Cómo se llama el tema? Hay fracasos que significan victorias. Amén. Dice Romanos 8:28: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Amén. Ya hemos orado. Saludo para los amigos que nos visitan, para los hermanos. Saludo para mis hijas que viven fuera de aquí de la ciudad y nos están visitando. Y para los diáconos, el músico y todos los que están aquí, un saludo especial. Bueno, hermanos, este versículo que hemos tomado contiene, digamos que un gran contenido doctrinal que nos puede ayudar, hermanos, a entender el porqué de tantas cosas que nos suceden en el camino. Claro, no las vamos a entender todas. Hay cosas que nos vamos a morir y todavía no alcanzamos a entender por qué. Pero hay cosas que Dios, en su infinita gracia y misericordia, nos permite entender. Y este texto nos ayuda a aclarar algunas dudas de algunas situaciones que vivimos constantemente los hijos de Dios. En el camino del Señor, o dicho de otra manera, con Dios, suceden cosas que son aparentemente contradictorias. Parece que no se complementaran, que no fueran como coherentes. Pero pues que al final terminan siendo positivas o terminan siendo beneficiosas para nuestra vida cristiana. ¿Vuelvo y lo digo? ¿O me hice entender? Amén. En la vida cristiana hay cosas que a veces no entendemos, parece que fueran contradictorias. Parece que no cuadraran bien. Pero cuando pasa el tiempo, entonces como que caemos en cuenta. Y tenemos que reconocer y decir: sí tenía sentido. Sí están cuadrando las cosas. Pero hermano, yo basado en mi propia experiencia puedo hablar de este tema. Porque a mí me han sucedido cosas que, bueno, no he cuestionado a Dios porque nunca he sido siempre muy respetuoso desde que conocí a mi Cristo. Hay cosas que a uno no le cuadran bien, pero nunca lo he cuestionado. Yo no entiendo por qué, pero yo digo, pero el Señor sabrá por qué. Sirviéndole al Señor con todo el corazón, participando en la iglesia, con los recursos que el Señor nos dio. En algún momento Dios nos prosperó económicamente, estuvimos muy prósperos económicamente, bueno, no tan ricos, pero sí, Dios nos prosperó mucho, y con lo que Dios nos daba, servíamos, aportábamos en la iglesia. Y de un momento a otro, hermanos, viene la violencia, viene la persecución, y nosotros salimos desplazados, sin un peso, con un muerto en esa funeraria familiar, a medianoche, hermanos, sin saber para dónde coger. Y entonces uno se pregunta, y si la Biblia dice que los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien, ¿por qué me pasa eso a mí?
pero todo tiene una razón de ser en Dios. Amén. Generalmente, hermanos, nosotros tenemos la idea de que porque estamos bien con Dios, porque amamos a Dios, porque le servimos a Dios, porque somos fieles, y por lo que dice este texto que hemos leído, tenemos la idea de que las cosas nos tienen que salir como a nosotros nos gusta o como nosotros queremos. Yo quiero dejar claro en esta mañana que el Dios que tenemos es muy bueno, hace milagros, es maravilloso, pero Él no es manipulable. Él no se puede manipular. Nosotros lo que hacemos lo hacemos en agradecimiento y le pedimos favores, pero Él nos los hace si Él quiere. Sí, amén. Él es soberano. Porque uno a veces ve, hermanos, como que casi torciéndole el brazo al Señor y me hace el milagro, ¿no? Y eso no va a pasar nunca. Que Dios es soberano. Sí, amén. Hágale las vigilias, los ayunos y lo que quiera. No quiero decir que Dios no responde o que Dios no. Estoy resaltando que Él es bueno, misericordioso, hace milagros y somos testigos del poder de Dios. Pero que Él es soberano. Y el único que conoce el final desde el principio es Él. Amén. Usted no sabe qué va a pasar cuando salga ahorita después del culto aquí para allá. Usted no sabe. Usted no sabe qué va a pasar mañana, no sabe. Pero el Dios que yo le predico esta mañana, Él sí sabe. Él sabe qué va a pasar en la hora que llegue usted a su casa. Él ya sabe. Porque Él es omnipotente, omnipresente, omnisciente, tiene todos los atributos. Entonces nosotros sí le clamamos, sí le rogamos, sí le pedimos favores, pero debemos de entender que Él es soberano y el que conoce todas las cosas es Él. Amén. Entonces, lo que realmente quiere decir este versículo que hemos tomado es que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y cuando dice que todas las cosas, ¿son cuántas? Todas. Son todas. Son aquellas que a nosotros nos gustan y aquellas que a nosotros No nos gusta. no nos gustan. Son aquellas, hermanos, que nos parecen buenas o que nos parecen bien o que no, puede que no sean tan bien. Las que deseamos y las que no deseamos. Amén, amén. Porque el único que conoce todas las cosas es Dios. Amén. Entonces cuando dice todas, son todas. No podemos olvidarnos esa canción tan bonita que a veces escuchamos en el reino de Dios. Todo es distinto. En el reino de Dios las cosas se salen de lo normal. Con Dios no cuenta la lógica, ni siquiera la ley de la gravedad, las leyes naturales. Gloria al nombre de Jesús. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Gloria a Dios. Lo normal es que un río nunca pare, que siempre esté, la ley de la gravedad natural dice que el río siempre está corriendo hacia abajo. Amén. ¿Cierto? Pero el Señor un día dijo que el río Jordán se detuviera. Y se detuvo. Amén. Lo normal es que la tierra tenga su rotación y su traslación normal. Pero un día el Señor dijo que la rotación se detuviera y la traslación también. Y así pasó. Entonces, con Dios hay cosas
que parecieran contradictorias. Uno se pone a mirar, por ejemplo, hermanos, lo que hizo con el pueblo escogido. Lo saca de Israel, le ofrece una tierra que produce leche y miel y le dice: se la voy a entregar. Esas son 7 naciones que le va a entregar al pueblo escogido, y los voy a llevar y se la voy a entregar. Y si salen por este lado, por ahí como en mes y medio, tal vez o en un mes hubieran llegado. Pero él dice: los voy a llevar por el desierto. Y uno dice: ¿y el pueblo escogido? Es que el Señor los hubiera podido trasladar si hubiera querido. ¿Qué travesía ni qué nada? Él los hubiera podido llevar, hermano. Que Él es Dios. Amén, amén. Y cualquiera hubiera podido decir: es que yo soy el Hijo de Dios y yo me voy por el camino bueno, y a mí me tienen que ir bien, y a mí me tienen que traer los mejores camellos, y a mí me tienen que llevar con la mejor comida, y a mí me tienen que llevar agua fresca, y es que yo soy el Hijo del Rey, como el mensaje de la prosperidad que está tan de moda hoy. Que si usted no tiene plata es porque está mal con Dios. Pero el Señor los metió por el desierto. Allá los tuvo 40 años. No comiendo lo que ellos querían comer. No podían pedir a la carta ni una chuletica de pescado, ni una bandejita paisa, nada. Allá venía maná todos los días. Coman maná. Amén. ¿Ah? Allá no celebraban la fiesta de la madre con centros comerciales, ni estrenaban el 31 con ropita amarilla íntima, ni nada. Allá él llegaba el 31 y con la misma ropa nunca les acababa. Las chanclitas eran las mismas. Y no son buenos hijos de Dios. ¿A quién llevó por ese camino el Señor? ¿A quién? ¿A quién llevó? Al pueblo de Él. Esos no eran los paganos, esos no eran los gentiles, esos no eran, no, era el pueblo de Dios. ¿Y por qué los llevó por el desierto? Hermanos, porque a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Porque solamente en el desierto uno se da cuenta que Dios es capaz de sacar agua de una roca seca. Porque solamente en el desierto uno se da cuenta que el Señor lo puede sanar sin ir a hacer cola a pedir que le autoricen los exámenes. Porque solamente en el desierto es donde uno tiene que alzar los ojos al cielo para volverse bien amigo de Dios, porque allá no hay más con quien, hermano. Amén. Entonces a los que aman a Dios, Todas las cosas les ayudan a bien. Y yo no sé quién de ustedes que vino a esta dominical anda por un desierto. Yo no sé quién está atravesando por una situación tan complicada que estará pensando y diciendo: yo creo que no aguanto más en el evangelio porque esta situación mía está muy dura, esto aquí no está bueno, pero ¿y para dónde coge? Aleluya. Gloria a Dios. Vea, hermano y hermana, si Dios nos puso en este camino y nos aprieta un poquito las clavijas, es porque Él nos ama. Aleluya, porque a los que aman a Dios, todas las cosas, las que nos gustan y las que no nos gustan. Entonces con Dios todo es distinto. Hay gente que se hace amigo de alguien por las influencias, porque quiere aparentar, porque quiere que lo traten bien, y echa mano de cualquier cosa. Uno se pone a mirar en esos noticieros, hermanos, la corrupción y todos los tráficos de influencia, y cómo la gente, para que lo tengan en el puesto, le cogen al otro perdónenme el término, el rabo de paja, para poderlo manipular y lo tenga ahí, le tenga la alfombra roja y pueda comer en los mejores hoteles y le ubiquen en una mejor embajada y lo pongan en tal lugar, porque se supone que está con el que puede. Pero con Dios no es así.
Esto no es fácil de entender, hermanos. Esto es porque Dios lo revela. Pero esto no es fácil de entender. Y el que no entiende esto, hermanos, se amarga con Dios, cuestiona a Dios. Y algunos se van de la iglesia. Y si yo soy un hijo de Dios, ¿por qué estoy pasando esto? Si yo soy un hijo de Dios, ¿por qué Dios no me arregla esto? Si yo le sirvo, si yo oro, si yo voy a la iglesia, si yo me arrepentí, yo me guardo del pecado, ¿y por qué entonces los de afuera sí viven como aparentemente mejor? ¿Y por qué yo no paso así? ¿A alguien le estará pasando esto? Pues yo creo que sí, porque el Señor mandó este mensaje hoy para alguien. Lo que cantamos por ahí es que con Dios se sube bajando. Amén. Amén, amén. Saqueo para ser grande tuvo que bajarse. Pequeñitos, quería ser grande y pensó que subiéndose al árbol quedaba más grande. El Señor le dijo: nada, si usted se sube, usted tiene que bajarse. Amén. Y cuando usted se baje, entonces es grande. Alabanzas al nombre del Señor. No piense que el ubicarse, el tener extracto, el manejar recursos, el moverse en un medio social donde hay otro nivel, no piense que eso es lo importante, porque, hermanos, Dios al altivo lo mira de lejos y Él habita con el humilde. Amén, amén. Alabanzas al Señor. Gloria a Dios. El Señor dijo en Mateo 18:3: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Amén, amén. O sea que hay que bajarse, hay que humillarse, hay que dejar a un lado los conocimientos, hay que dejar a un lado tanta cosa que tenemos y que creemos que nos hace grandes. Nosotros no somos nada, hermanos. Lo que somos es por la gracia y la misericordia de Dios. Amén. Con Dios se gana perdiendo. A su nombre la gloria. Gloria a Dios. Con Dios se gana perdiendo, porque hay pérdidas que producen ganancias. Amén. Y hay ganancias que producen pérdidas. Amén. Yo conozco hermanos que han tenido la bendición de que Dios los prospera, pero esas ganancias les traen problemas en lo espiritual, pérdidas espirituales. Entonces Dios les da la oportunidad de tener, y entonces la bendición es tan buena y tan grande que se ocupa tanto en la bendición que descuida al Dios que le da la bendición. Amén. Y entonces a veces cuando Dios nos ama tanto, porque Él siempre nos ama con amor eterno, hay ocasiones en las que Dios tiene que quitarnos la bendición para que nos acordemos del dueño de la bendición. Amén. Y no es porque Él sea injusto, sino porque nos ama. Amén, amén. Gloria al nombre del Señor. Por eso lo que les testificaba al principio, yo no entendía por qué lo que nos pasó con mi familia. Pero después entendí que es que el Señor, antes de que me pasara eso, nos habían llamado para el ministerio, y nosotros, yo personalmente me hice el loco, no quise. Y entonces el Señor como que dice: te están estorbando esos 4 pesos. Te están estorbando esos 4 pesos. Venga pues, y me los quitó todos. Y cuando ya quedé sin nada, desplazados, por ahí sin saber qué hacer, vendiendo frutas en un Renault 6, gallinas, eso no me da ni para comida. Nos íbamos con un hermano a vender gallinas a Roldanillo, y eso nos las llevábamos 10 y traíamos como 15. Porque cuando Dios lo pone a uno en algo, mano, cuando Dios lo planilla para algo, por donde saca la cabeza le dan palo. Yo me iba a las 2 de la mañana para la galería de Buga, a las 2. Esa hora salía yo de aquí para Buga, en el Renaultcito.
A veces hacía lo del peaje y traía algo para el almuerzo, otras veces no. Me puse un negocio, me compré un negocio ahí al lado de la galería, ahí donde era el hermano Horacio, pero afuera en la calle. Compré un negocio. Mi esposa duró casi un mes gariteándome todos los días, hermano. Yo no vendía, todos los días me blanqueaba, hermano, no vendía nada. Y mi mujer desde la cruz, llevándome el almuerzo, para yo llegar a la casa sin haber vendido nada. ¿Ah? Pero después de unos días, entonces el Señor me llamó al ministerio. Me llamó al ministerio. Entonces ya no habían disculpas. Yo en el momento no entendía, pero después que pasó el tiempo me di cuenta y dije, de razón. Es que a los que aman a Dios, Todas las cosas les ayudan a bien. todas les ayudan a bien. Mire que eso no era para muerte. Yo podría dedicar una dominical para contar mi testimonio, porque hermanos, es fuerte. Yo era uno de los objetivos militares en el lugar. Yo estaba en la plaza con mi esposa y salió el jefe, el comandante, y dijo: todos los que tienen negocio en este pueblo son objetivos militares, y si los cogemos los matamos. Y yo estaba ahí, el negocio mío era el mejor negocio del pueblo. Pero eso quiere decir que Dios no me puso en esas para quitarme la vida, sino porque me ama. Amén. Le tapó la boca a esa gente, hermano, como hizo con Daniel, que le cerró la boca a los leones. Así hizo Dios. Los que le quitaron la capucha para que dijeran, ¿quieren encapuchar? Los que los pusieron al frente, digo, ¿quiénes son? Señálenlo a ver. Y nos miraron y me miraban y pasaban la mirada. Y no tuvieron el valor de decir quién era yo. Aunque me conocían, aunque habían estado ahí, pero no tuvieron. Pero eso no fue porque era de buenas. Es que, hermanos, hay un Dios, hermanos, en los cielos. Hay un Dios en los cielos. Ay, Dios es muy grande, misericordioso. Y a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Con Dios se vive muriendo. Dijo el apóstol: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Aleluya. Al hombre rico, la voz le dijo: necio, lo que tú siembras. Este no es el texto, pero al rico le dijo: necio, hoy vienen a pedir tu alma. Y lo que tú tienes, ¿de quién será? Porque a veces pensamos que son las capacidades nuestras, y el acumular cosas, y el tener cosas, y el alcanzar fama, y el alcanzar reconocimiento, lo que nos hace satisfacer el ego. Pero hermanos, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Hay ocasiones, hermanos, en las que Dios hace de las crisis oportunidades para bendecirnos. Amén. Ese es mi testimonio. Amén, amén. Gloria a Dios. Porque yo digo, hermanos, si el Señor me dijera que hasta hoy es, yo me iría contento, satisfecho. Porque lo mejor que he hecho en esta vida, en estos 15 años de vida, lo mejor que yo he hecho en estos casi 60 años de vida, hermanos, es servirle a Él. Amén. Eso es lo mejor que yo he hecho. Amén. Y si hoy terminara, yo me iría contento. Porque a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Amén. Amén.
Y porque esos momentos de dificultad y de crisis Dios los convierte, hermano, en bendición. Amén, amén. Pregunta: ¿cómo reaccionamos nosotros cuando no nos salen bien los negocios? ¿Cómo reaccionamos? Uno se cuestiona, ¿no? Uno se cuestiona. Imagínese usted, hermano, uno con 20 gallinas viejas y vuelve a la casa con 25 más viejas. Señor, ¿qué pasó? Esto no es para el sustento para mi familia. Y aquí no es que doy la ofrenda y los diezmos. ¿Qué pasó? ¿Cómo reaccionamos, hermanos, cuando no nos van bien en los negocios? O cuando se nos daña un negocio. ¿Cómo reacciona el joven o la joven o el no tan joven y la no tan joven cuando se le daña ese noviazgo que tiene? ¿Cómo reacciona? Y nos amamos y nos queremos y ya nos vamos a casar, pero en el último momento se dañó. ¿Cómo reaccionamos? ¿A quién reprendemos o a quién le echamos la culpa? ¿Cómo reaccionamos, hermanos, cuando se nos daña un viaje? Una hermana, conversando con mi esposa y conmigo en estos días, decía, y le echaba la culpa a una señora, decía, esa señora, en el último momento, y ya en el aeropuerto, y con todo arreglado, y en el otro país lo esperaban, y todo estaba listo, y por una bobada esa señora aprovechó eso para dañarle el viaje. Y yo le dije, pues no se sabe si le dañó el viaje o le arregló el viaje. A una hermana. Y no pudo viajar. Y no ha podido viajar. ¿Cómo reaccionamos cuando eso pasa? Yo pregunto, ¿cómo reaccionaría el expresidente Gaviria cuando explotaron ese avión en el que él tenía que viajar y no viajó? Ustedes conocen la historia. Él tenía que viajar en ese avión y por eso pusieron la bomba en ese avión. Y el avión lo explotaron y se mató toda esa gente. Pero uno se pregunta, ¿cómo será la reacción de alguien que tiene que viajar y no puede viajar? Y eso lleva años, ese señor todavía está vivo. Ustedes me están más o menos copiando la idea, ¿cierto? ¿Cómo reaccionamos, hermanos, cuando perdemos un empleo? ¿Cómo reaccionamos nosotros cuando sufrimos persecución? ¿Cuál es nuestra reacción? Yo los invito esta mañana a que pensemos y metamos en lo más profundo de la mente y el corazón la palabra de Dios que dice: a los que aman a Dios, todas las que nos gustan y las que no. Usted no quiere que lo echen de su trabajo, pero lo echaron. Usted no quiere tener problemas con nadie, pero le resultan. Qué bueno poder entender, hermanos, que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Me llama mucho la atención la historia de José, porque la historia de José ilustra muy bien este tema, ¿cierto? Génesis capítulo 37 ilustra muy bien este tema. José era un joven de 17 años, un muchacho fiel a Dios, temeroso de Dios.
y temeroso y muy sujeto a sus padres. Pero aunque era fiel a Dios, temeroso de Dios, sujeto a sus padres, usted considera la vida de José y se da cuenta que habían cosas que parecía que no cuadraban. Versículo 14. Amado por su padre, pero aborrecido por sus hermanos. Ahí encontramos algo que no está saliendo bien. Su padre lo amaba y le hizo un vestido especial, una túnica de color claro. Hermano, muchacho bien ubicado, temeroso de Dios. Pero en la casa sus hermanos no lo querían. Y yo le pregunto, ¿y qué reacción toma usted cuando sus hermanos no lo quieren? Y no le estoy hablando de los hermanos carnales, estoy hablando de sus hermanos. ¿Cómo reaccionamos? ¿Cuál es nuestra reacción cuando los hermanos no nos quieren? Yo les confieso algo. ¿Me permiten confesarme con ustedes? Dice uno de mis líderes. Vea, para mí lo más duro que yo veía de ser pastor era eso. Yo decía, yo creo que yo no puedo porque yo tengo una manera de ser. Bueno, cada uno tenemos una particularidad en nuestro carácter. Y yo decía, yo veía a mis pastores que en la iglesia siempre habían algunos hermanos que no querían al pastor. Pues no se lo decían de frente ni nunca estaban en peleas, pero no lo querían. Y el pastor se enteraba de eso, pero el pastor no dejaba notar esa situación. Yo decía, ¿cómo hace? Y para mí lo más duro es saber que hay alguien que se opone, que no me quiere, que no está de acuerdo, y yo tengo que estar ahí con él. Entonces yo decía, para mí eso es lo más duro. Pero estamos aprendiendo aquí que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Entre todas esas cosas, Dios a mí me capacitó para eso. De verdad se lo digo. Dios me capacitó para eso. A mí no me afecta eso. No me afecta. Ya estando en el ministerio no me afecta. De verdad lo digo, no me afecta. Pero la pregunta es, ¿cómo te sientes cuando tus hermanos no te quieren? Eso es bien incómodo. Hay un silencio sepulcral. Y uno busca alternativas, ¿no? Vea, cuando yo empecé el ministerio, hermanos, hace 25 años, en mi primer traslado se me presentaron unos inconvenientes delicaditos, siempre complicados en la iglesia, que de por sí me mandaron a pasar pruebas en esa congregación porque había crisis. Y entonces yo lo que pensaba era, no, yo creo que tienen que haber iglesias sin problemas. Yo decía, que me trasladen, que me saquen para una iglesia que no tenga problemas. Y entonces me trasladaron y resulta que donde llegué, los problemas eran más grandes. Porque uno cree que hay iglesias que no tienen problemas. Y hay hermanos que cuando entran en dificultad con el hermano en la iglesia quieren buscar un lugar donde todo el mundo lo quiera y no lo van a tocar. Entonces me voy para tal parte allá y aquí no me quieren, entonces me voy, y resulta que uno donde vaya habrá gente que no lo quiere. Amén. Oiga, hermano, llegué a esa otra congregación, hermano, y les voy a decir algo, les voy a contar algo para ilustrar el tema un poco. Me trasladaron un 31 de diciembre, ¿cierto, hermana Nubia? 31. Y nosotros el primero nos estábamos despidiendo. 1 de enero. Trasteo.
Nos paramos, llegamos como el tren, ¿no? Porque esos colotos de carro en esa loma, en esa cañada por allá como 2 días. Y llegamos, y el pastor que se fue, el 31 nombró directivas. Pero como él se iba, malo es juzgar, ¿no? Habían hermanitos que no se querían y él los cogió y los puso ahí. Eran las directivas. Hermanos, y antes de cada culto se jalaban del pelo, se agarraban allá y salían después de hacer el culto. Y los jóvenes se dan, hasta había uno que cargaba una pistola en un bolso. Era el líder de los jóvenes, de verdad. El líder de los jóvenes cargaba una pistola. Eso es verdad, no les estoy mintiendo. Y hay una piecita por atrás donde cambiaban la ropa porque venían del campo y él en el chiquito ella dejaba la pistola con las... ¿Serio? Como quien dice, a ver pastor, ¿me va a poner en disciplina o qué? Y yo me vine allá es que porque tenía problemas. Esto es para decirles qué reacción tenemos nosotros cuando no nos quieren los hermanos. Resulta que la solución que nosotros vemos a veces no es la correcta. Es mejor entregarle a nuestro Señor los problemas. Él nos da la gracia, hermano. Él es el que nos ayuda. Alabanzas al Señor. Allá me tocó, hermanos, el primer semestre quitar las directivas. Dije, no hay directivas. No hay. Porque se encontraban y qué tal que hermano que un día de esto ese hermano de los jóvenes le pide un tiro al otro día porque no lo deja cantar un especial. No hay directivas. Ustedes pensarán que les estoy poniendo música al asunto, pero yo tengo testigos de que soy verdad. ¿De qué iglesia es esta? Dirá alguien que está nuevo en el Evangelio. No, hermanos, esta es la iglesia del Señor. Esta es la iglesia del Señor. Lo que pasa es que pasan situaciones y para eso el Señor pone los pastores, ¿cierto? El Señor dijo, estás pidiendo pista, venga pues y tenga, tome mi hijo. Tremendo. José era un buen cristiano, era amado por su padre, era amado por Dios, era aprobado por Dios, pero sus hermanos no lo querían. Yo sí les quiero decir esta mañana a la amada del Señor en la Graciela, no se le olvide que aquí lo importante es que el Señor no deje de amarnos, que Él nos sustente y Él en su momento nos dará la gracia. Él nos dará la gracia. Según el versículo 18, él amaba a Dios, pero sus hermanos conspiraban para matarlo. Pero hermano, vea, si no hubiera sido así, si no hubiera sido aborrecido por sus hermanos, José tal vez nunca hubiera salido de su casa. ¿Ah? Se hubiera quedado toda la vida siendo el niño mimado de su padre. Nunca hubiera llegado a ser un esclavo. Nunca hubiera sido un prisionero injustamente. Nunca hubiera ido a Egipto. Y por consiguiente, nunca hubiera sido gobernador. ¿Están copiando de Dios? Es que las cosas en Dios no son por qué, sino para qué.
Entonces, ¿para qué puso a sus hermanos en contra? ¿Para qué la persecución? ¿Para qué la esclavitud? ¿Para qué el acoso de la mujer del jefe? ¿Para qué la cárcel? Es que lo estaba formando porque Dios tenía un propósito grande con José. Alabanzas al nombre del Señor. Es que va a venir un momento cuando mucha gente va a necesitar de este hombre. Es que va a venir un momento cuando muchas personas van a depender de ese liderazgo, de esa capacidad. ¿Sabe por qué no lo quieren sus hermanos? Porque Dios tiene un propósito grande con usted. ¿No ve que el Dios de José es el Dios suyo? Gloria a Dios, aleluya. Alabanzas al nombre del Señor. No se complique, no se angustie, no se ponga todo sentimental y todo sensible. No se ponga en esa condición. No reclame lugares ni posiciones. Más bien doble las rodillas delante del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y dígale: Señor, ¿para qué soy bueno? Porque los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Este muchacho no sabía que el odio y la persecución de sus hermanos lo llevaría tan alto, tan lejos. Oiga, increíble con Dios cómo son las cosas, ¿no? Amén, amén. Amando a Dios, pero sentenciado a muerte. Amando a Dios, pero despojado de lo que él más amaba, ese vestido especial que le había hecho su papá. ¿Qué es lo que te han quitado, que te ha dolido tanto, aunque eres un hijo de Dios? Bueno, pues aquí la enseñanza está clara. Amando a Dios, pero metido en una cisterna, sentenciado prácticamente a muerte. Amando a Dios, pero vendido como esclavo. ¿Qué opinan ustedes? Amando a Dios, pero acosado sexualmente por una señora y calumniado. ¿Conocen la historia? Amén, amén. Amando a Dios, pero metido en una cárcel sin deber nada, injustamente. Y amando a Dios y metido en una cárcel. Pero es que esos son los propósitos de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. A los que aman a Dios, Todas las cosas les ayudan a aleluya. Aquí podemos ver, hermanos, los resultados de serle fiel a Dios, de mirarlo a Él en todas las circunstancias de la vida. Todos los problemas y todas las crisis, hermanos, por las que pasó José, no fueron porque él fuera mala persona, sino para un propósito que Dios tenía con él. Gloria a Dios. Hablemos un poquito de David, porque David también es ejemplo. Un hombre que amaba a Dios, llamado, escogido y ungido por Él. Y vea, hermanos, amando a Dios, pero menospreciado. ¿Qué siente usted cuando no valoran lo que hace en la iglesia? ¿Qué siente usted cuando no lo tienen en cuenta para algunas cosas? Bueno, a David lo menospreció su papá, lo menospreciaron sus hermanos, lo menospreció el rey, lo menospreció todo el mundo. Pero era el hombre llamado por Dios. ¿Cuándo lo menospreciaron? Bueno, le dijeron a Isaí: de entre los hijos suyos está el rey, el que va a ser ungido. Entre sus hijos, convóquenlos que vamos a ir. Y ustedes saben la historia, ¿no? Los convocaron a todos menos a David. O sea que su papá no tuvo en poco.
Cuando fueron a la batalla sus hermanos a la guerra y estaban por allá y el papá no sabía nada de sus hijos y mandó a David y dijo, vaya, asómense a esos muchachos, ¿dónde están? Llévenles comida, llévenles esto. Y David fue a visitarlos, a saber cómo estaban, a llevarles los encargos que le enviaba su papá, la comida, todo lo que le había enviado, pero sus hermanos lo despreciaron. ¿Qué haces aquí? ¿A dónde dejaste esas pocas ovejas que le estás criando a mi papá? Malicioso, viniste a saber a qué hora nos matan o a cuántos matan. Y empezaron a tratarlo mal. Y ya ustedes saben. Amén. Y cuando él ya se puso como preocupado por lo que estaba pasando, ¿y quién es este insicuchizo filisteo que va a desafiar a los escuadrones del Dios viviente? Yo soy capaz de enfrentarlo. Y cuando le dijeron al rey, le dijeron, tráigalo. Y cuando él se presentó ante el rey, dijo, este no es capaz. Dijo, usted no puede. Y cuando él lo logró convencer, le dijo, póngase mis atuendos, póngase mi ropa de defensa para ir a la batalla. Lo tuvo en poco. Despreciado. Pero ¿saben qué, hermanos? Dios tenía un propósito con ese hombre. Porque a los que aman a Dios, aleluya, siendo ya ungido, hermanos, y siendo amado por Dios, escogido por Dios, vino la persecución, hermanos, perseguido, y llegó el momento cuando David tuvo que hacerse pasar por un loco. Se dejó crecer la barba, se puso ropa harapienta, y cuando veía a los perseguidores dejaba que la saliva le chorreara por su barba para que dijeran que era un loco, que era un indigente, pero era escogido por Dios. Pero él tenía claro quién era su Dios. Gloria a Dios. Amando a Dios y prestando el servicio para Dios, porque cuando Saúl se le metían los demonios, era él el que traía el arpa y la tocaba, y cuando tocaba el arpa los demonios salían. Amén, amén. Amén. Porque era un hombre de Dios. Porque los demonios no le tienen miedo a la música del arpa, los demonios le tienen miedo al poder de Jesucristo. Aleluya. Por eso usted no crea que va a sacar los demonios tocando el arpa. No, Señor. Eso tiene que tener la unción del Eterno. Y David era el hombre de Dios. Y David tocaba el arpa y los demonios salían. Y en vez del rey decir, vea, sírvanle comidita, denle en esta platica, pónganle una camita buena para que descanse, se enojaba y se llenaba de ira, y dice la Biblia, con una lanza lo quería enclavar en la pared. ¿O no fue así? Lo atacó para matarlo con la lanza y le lanzaba, le tiraba esas lanzas para, dice la Biblia, para enclavarlo en la pared. Pero David, en vez de pelear con el rey, en vez de enfrentarse con el rey, David sencillamente esquivaba las lanzas. Le tiraba la otra y se hacía para acá. Y le tiraba la otra y se hacía para acá. Porque el hombre de Dios es respetuoso de sus autoridades. Porque el hombre de Dios valora la obra de Dios. Porque el hombre de Dios sabe que lo que Dios establece merece respeto. Y decía David, me imagino que David diría en su corazón, ay, si no fuera, porque David era respetuoso de lo que Dios había establecido, pero le dejó todo al Señor. Si hablamos de Daniel, ni se diga, hermano. Un hombre fiel, un hombre honesto. A pesar de que lo secuestraron, lo desplazaron, le quisieron cambiar todo, su nombre, sus costumbres, su cultura, su idiosincrasia, todo lo que quisieron hacer con Daniel, pero Daniel siempre se guardó. Amén. El hombre de Dios, el hombre amado por Dios, el hombre que amaba a Dios. Digo, yo amo más a Dios que esas copas de vino. Yo amo más a Dios que ese pollo, ese pavo relleno. Yo amo más a Dios que esa comida que le sirven al rey. Amén. Digo, yo amo más a Dios que las costumbres de estos paganos. Yo lo amo más.
Dijo, y no voy a comer. Y se mantuvo en la línea. Y a los que aman a Dios, y en el foso de los leones, si lo llevan y lo meten al foso de los leones, pero a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Y aquí sí cabe muy bien este pasaje, porque pues yo no sé qué pensarán ustedes, pero si Daniel pasó toda la noche con los leones, no fue peleando con ellos. Porque Daniel peleando con el pocos leones, en el primer enfrentamiento se lo almuerzan, hermano, no queda nada. Daniel no se pasó peleando con ellos. O sea, a mí se me hace que esos leones le sirvieron de colchón, ¿cierto? Yo creo que la melena de los leones sirvió de cobija esa noche para Daniel, porque a los que aman a Dios, todas, hermano, todas. Esa gente que lo aborrece, esa gente que no lo quiere, esa gente que está en contra suya, llegará el momento que serán las personas que Dios usa para beneficiarlo. El diablo se opone, hermano, y el diablo quiere acabarnos. Y ay, ¿a dónde está Toscano? Que lo quiero matar y lo quiero acabar. Pero a mí eso no me importa, porque yo tengo un Dios que me defiende. Yo sé que Dios me ama y yo amo a mi Dios. Y los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a Dios. Gloria a Dios. ¿Cuál es la situación que estás viviendo? ¿Por qué crisis estás atravesando? Yo voy a dejar hasta aquí, ya no voy a predicar más. Pudiéramos hablar de otros, de los 3 hebreos, de tantos otros que son ejemplos, pero con los ejemplos que hemos tomado es suficiente para entender el tema en esta mañana. Amén. Todo esto que hemos mirado, hermanos, nos permite entender que en Dios todas las cosas tienen propósito. Todas. Y que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudará bien. Ahora sí hagámonos la pregunta a nosotros. ¿Cuál es esa crisis? ¿Cuál es esa circunstancia tan difícil por las que estamos pasando o atravesando en esta mañana? ¿Serán problemas económicos? Póngase de pie, por favor. ¿Serán problemas familiares? ¿O serán problemas emocionales? ¿O será una crisis espiritual la que estás atravesando, que te tiene seco, que te tiene agobiado, que estás debajo de un enebro casi diciendo, mátame, quítame la vida, Señor? ¿Cuál será la situación, la crisis? Hoy nos queda claro, mi amada iglesia de la Graciela, que no importa la circunstancia que estemos viviendo, que no importa el problema por el que estemos atravesando, en Dios todo tiene un propósito. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Quiero orar por alguien esta mañana. Quiero orar por una hermana o por un hermano